en Miami. Consulta con tu aerolínea si es que estás conectando en un vuelo nacional a internacional, si tu maleta va chequeada hasta el destino final. Ya estamos dentro de la terminal, el aire acondicionado ya se siente, afuera hay 30 grados. En Miami también seguramente va a estar incluso más caluroso. Yendo al aeropuerto de Guayaquil, yo quería entrar directamente por aquí a la puerta de embarque internacional, pero hay esta división y tienes que regresar allá para poder pasar. Son cosas que no tienen sentido. Asumo que es para dividir con la gente que viene a dejar familiares, pero es algo relativamente nuevo, no lo he visto comúnmente aquí en el aeropuerto, pero lo están aplicando. A mi modo de ver, me parece feísimo. Primero se ve feo y segundo, no es un flujo normal en ningún aeropuerto. Tienes que acercarte aquí a este counter pequeñito, te revisan documentos antes de pasar a migración. Pero bueno, ahora sí, embarque internacional, vamos a migración.
sorprendió que te sirven estos platitos. Miren el tamaño de mi mano. Y tú tienes que pedir lo que quieres y te sirven. No es el típico buffet que conocemos en las salas VIP, sino que hay personas que te van sirviendo y te van poniendo controladamente en esto. Directa Guayaquil con Miami. Muy contentos. Empezamos ayer, realmente ayer domingo, el día de hoy es el evento de inauguración y estamos pues muy felices, la ruta muy buena acogida, estamos con un load factor sobre el 86% que es bastante bueno. Nos comentabas que está un 80% de ocupación el vuelo. ¿Cómo va a operar? ¿Es vuelo, el vuelo diario, los horarios más o menos? ¿Qué avión va a operar también? Pero sí, estamos operando vuelo diario, 320, Airbus 320, capacidad de 180 sillas. Y como te lo mencioné hace un par de semanas en la entrevista que tuvimos, estamos teniendo muy buena acogida también desde Quito. Vienes con una conexión directa prácticamente, sales desde Quito, entregas tu equipaje directamente allá y lo recibes en Miami. Acá en Guayaquil solo haces trámites de migración. Hemos hecho una conectividad bastante buena y cómoda para nuestros viajeros también de la ciudad capital. Y desde Guayaquil, pues obviamente tú sabes la acogida que hay de pasajeros guayaquileños y de toda la costa hacia la Florida. Y me sorprendió ver que en un momento van a haber 3 vuelos saliendo desde Guayaquil hacia Estados Unidos por parte de Avianca Ecuador. Correcto. Es parte de la apuesta que hablábamos que tenemos para Ecuador, el duplicar las frecuencias que tenemos directas a Estados Unidos. El día de hoy, por ejemplo, estamos operando 3 vuelos directos desde Guayaquil hacia los Estados Unidos. Y dos de ellos hacia Nueva York y uno a Miami. Y más del vuelo que sale de Quito. Entonces serían 4 vuelos. Así es, 4 frecuencias diarias básicamente para conectar entre Ecuador y Estados Unidos. Bueno, Juan Francisco, muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Éxitos en la ruta y nos veremos pronto con más novedades. Gracias a ti por acompañarnos y que tengas un excelente vuelo. Bueno, estamos en la cabina de mando con el jefe de pilotos de Avianca Ecuador y el comandante Coloma. Muchas gracias por recibirnos en la cabina. Cuéntenos cómo es el vuelo, cuánto va a durar, detalles técnicos, la altitud a la que vamos a estar volando. Nicolás, bienvenido. Bienvenido a bordo del 7378 Guayaquil, Miami. Empezamos una operación diaria hacia los Estados Unidos, hacia este nuevo destino. Bueno, hoy un poquito diferente de lo normal. Hay una tormenta que está en el lado de Miami acercándose, entonces vamos a desviarnos un poco el tiempo de vuelo. Ahora va a ser un poquito más largo de lo acostumbrado. Va a ser 4 horas. Vamos a ascender inicialmente a 36.000 pies de altitud y como nivel final 38.000 pies.
Las condiciones en términos generales están buenas, estamos listos para la salida. 12.800 kilos de combustible, este es un avión CEO que estamos ocupando para la operación. Y bueno, eso es lo que les podemos Y una pregunta así como de curioso. ¿Cuánto tiempo de vuelo podríamos estar en el aire con ese combustible? pasar. Más o menos así, con su experiencia. ¿Qué le calcularía? Tenemos para 5 horas y media, casi 6 horas de vuelo. Este comandante, ¿cuántas horas de vuelo tiene? Tengo 12.500 horas. 12.500 horas. Muchas gracias, comandante. Un muy buen vuelo y cualquier otra cosa que quiera compartirnos. Nicolás, siempre es un gusto tenerles a bordo, a ti y a todos los miembros de la prensa. Este es un esfuerzo que hace la empresa para conectar estos dos grandes países. Es uno de los lugares que mucha gente nos ha pedido. Y bueno, para nosotros realmente es un placer poderles atender a la Perla del Pacífico, conexión directa con Miami. Bueno, espero que disfruten del vuelo, disfruten del servicio y bienvenido otra vez. Muchas gracias, comandante. Estamos ahora volando en los asientos premium, o lo que se conoce como la cabina Business Américas de Avianca. Así es el espacio, el asiento del medio bloqueado y solamente compartirías con una persona en la fila. Tienes mucho más espacio, se reclinan los asientos, es bastante cómodo. También tienes como siempre me olvido, este soporte para dispositivos, para que puedas poner ahí tu celular e ir viendo el contenido de Avianca en streaming. Y para conectarte al entretenimiento a bordo, ingresas en primero modo avión, te conectas a la red Wi-Fi aviancaonair.com y después abres el navegador y entras a aviancaonair.com. Revisemos ahora las opciones de servicio que hay. Por ejemplo, empezamos con los sándwiches. 9,50, un sándwich gourmet, tomate mozzarella. Este dice que es nuevo, que es un sándwich de pollo gourmet y un sándwich croissant, jamón y queso por $9 y el nuevo por $9.50. Puedes armar igual combos por $15. Hay varias opciones a tu gusto. $6 una bebida con unas papas. Y este avioncito lo puedes comprar también. Unos plátanos, son más conocidos como chifles, $4. Papas barbecue igual $4. Doritos $4. Y este Snack Box cuesta $9.50 para los niños y viene con este avioncito para armar. En cuanto a bebidas, un té negro $3, un cappuccino $3.50, un café doble $4.50, un agua $4. Y bebida alcohólica, una cerveza $7.50, vino tintos $9.50 y un whisky $10.50. Damas y caballeros, desde General Mando una vez más para informarles que en alrededor de 2 minutos iniciaremos nuestro procedimiento para el despegue. Adicional, queremos invitarles a que observen a través de sus ventanas. Debido a este vuelo inaugural hacia Miami nos realizará un arco de agua. Esperamos que disfruten de este emotivo homenaje. Muchas gracias por habernos escogido, esperamos verles muy pronto. Estamos pasando, sí, es el
Aterrizados en el aeropuerto internacional de Miami, una nueva ruta inaugurada. Vamos ahora a migración y todo lo que corresponde. Vamos a ver qué tal está esta hora. Pensaría que va a estar bastante eficiente. Vamos a ver.